Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Bienvenido a tu especial amor del día de hoy. Vamos a hacerlo cada semana, un especial amor para ver en realidad qué es lo que está sucediendo con esa relación tuya que tiene. Te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres escribir amén o hecho está, también lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Te quiero muchísimo, Capricornio. Recuerda que siempre te llevo en mis oraciones y siempre en mi corazón. Vamos a comenzar con un mensaje general para ti, Capricornio, para ver para esa situación que estás viviendo en este instante, en este momento. Mira, te dice Saint Germain que tienes que mirar mucho más allá de lo que está sucediendo con tu relación en este momento, porque hay cierta cuestión oculta aún en esta situación, algo que en el fondo de toda esta situación y tú te vas a dar cuenta más temprano que tarde y no la has podido ver porque tal vez estás muy rodeado o muy rodeada o de dolor o de palabras de otras personas que no te dejan ver realmente lo que está sucediendo. Te dice el universo, tus guías espirituales están contigo en este momento y hay un manto de protección para ti, para que esta situación no se salga de tus manos y la puedas resolver. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero, yo me amo y yo me acepto, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos a ver con nuestra lectura para las parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Si quieres una lectura general, ya sea de amor, de economía y para solteros, esa lectura irán los días domingo, lunes y martes para tu signo. En esos días los puedes encontrar tú también. Bueno, entonces nos vamos a preguntar en este instante con el tarot qué es lo que sucede en el fondo de esta situación que estás viviendo tú en este momento con tu persona especial. Qué es lo que realmente está pasando, porque al parecer, bueno, hay ciertas cosas ocultas en toda esta situación. La cuestión es que, tú te están diciendo las cartas que tú no pierdas la esperanza para resolver esta situación con tu persona especial. Tienes que sí portarte firme, inclusive en cierto modo, en cierto momento, hacer contacto cero con tu persona especial para que las cosas comiencen a resultar. Se han perdido muchas cosas entre ustedes dos, tal vez confianza, intimidad, la pasión tal vez se ha enfriado entre ustedes dos, pero es momento de reaccionar. Si tú quieres seguir adelante con la relación con la cual estás en este momento tal vez tambaleando un poco, es momento de que tú y tu persona especial se espabilen, digan, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra relación, con nuestras vidas? Y tomen la decisión de seguir adelante, de avanzar, de poder hacer un nuevo comienzo entre ustedes dos. Es momento de tomar decisiones y de tomar decisiones firmes, de hablar claro con tu pareja y ver qué es lo que realmente sucede entre ustedes dos. Hay demasiadas personas alrededor de esta situación, hay demasiados conflictos, demasiadas voces entre ustedes dos, pero yo te digo que el uno y el otro son el verdadero amor de la vida de ustedes, solamente que tal vez el día a día los chismes, otras personas queriendo decidir por ustedes, han hecho que la relación tambalee, que la relación no se vea tan bien como ustedes siempre han querido. Tal vez en este momento los dos o uno de ustedes dos se siente bastante desesperado o desesperada por saber qué es lo que viene de aquí en adelante para la relación. Viene algo bonito, viene algo bueno, inclusive si ustedes están pensando en tener familia, lo van a poder hacer definitivamente. Te repito, muy seguramente son el verdadero amor el uno para el otro. No desfallezcan en la relación, porque pueden definitivamente avanzar
en ella, si es que ustedes aquí así lo quieren, si es que ustedes así lo deciden. También me dicen las cartas en este momento que deben poner límites a personas, deben poner límites a situaciones que están sucediendo para poder avanzar, porque el resto, la verdad es que si ustedes se mantienen como ciegos o pasivos con respecto a lo que está sucediendo con la relación de ustedes, las cosas no pueden mejorar definitivamente. Bueno, me dicen también tus guías espirituales que realmente ustedes dos saben lo que está pasando con la relación. Tal vez se han quedado demasiado quietos, demasiado pasivos, esperando que las cosas sucedan por sí solas. Hagan lo correcto, que sea para ustedes dos y para las demás personas, pero ya no permitan que la situación se comience a agravar y tampoco que otras personas intenten decidir por ustedes definitivamente. Mira, hay, ¿cómo te digo? Sí, o sea, lo que pasa es que están escuchando a demasiadas personas alrededor en lugar de escuchar a sus corazones. Mira, todo esto es por un breve tiempo, me dice el tarot egipcio, toda esta situación es por un breve tiempo y los puede llevar a ustedes a madurar la relación, a ir a un paso muchísimo más allá, a no estarse ahí estancados en este momento. En realidad esto es lo que hay en el fondo de la relación. No es falta de amor, sino que es falta de comunicación para ustedes. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a esta situación. La situación se aclara. Definitivamente la relación se aclara, el avance va a ser sí poco a poco, pero al final las cosas resultan de una mejor manera, de la mejor manera que tú te puedes imaginar. Definitivamente ustedes se van a tener que atrever a algo más, tal vez a consolidar la relación de ustedes, a demostrarse a ustedes mismos y a hacerle entender a otras personas que la cuestión es entre ustedes dos, que sí quieren seguir adelante, que ustedes quieren ser felices juntos y que quieren avanzar. Deben cuidar la salud de ustedes dos, fijarse si tienen algún síntoma físico, ya sea emocional o de cualquier tipo de dolencia y ir al médico, bueno, ir al médico y no permitir que avancen. Ahora vamos a ver qué consejo les dan a ustedes sus guías espirituales para mejorar la relación, para seguir adelante con la relación y para que las cosas avancen. Mira, hay muchas cosas que ustedes tienen atrancadas como entre pecho y espalda que no se dicen ustedes. Háganlo con mucho amor, con mucho respeto, mantengan la calma, confíen en ustedes, en el amor que se tienen, en que realmente pueden construir algo muy, muy bonito. Vuelvan a esos comienzos del amor que ustedes se han manifestado, que ustedes han tenido, recobren la pasión, la sorpresa el uno del otro, pero, o sea, háganlo ya mismo, recobren eso tan bonito que ustedes siempre han tenido. Mira, las verdades tarde que temprano salen a la luz. No hay nada que se oculte entre el cielo y la tierra definitivamente. Mira, todas las cosas siempre tienen un principio y siempre tienen un final. Lo más seguro es que viene para ustedes el final de una época bastante complicada, una época en la cual no solamente la relación estuvo en jaque, sino también los demás aspectos de la vida de ustedes. Hay cierta situación entre ustedes dos que no los deja como avanzar. Es momento de que saquen eso del corazón. Les dicen nuevamente sus guías espirituales. La verdad es que los excesos siempre son negativos para cualquier tipo de cosa, ¿ya? Ni mucho que alumbre el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Lleven sí su pareja a otro nivel, pero también desen espacio ustedes dos para un crecimiento personal y para que puedan avanzar.
Mira, hay alrededor de la relación de ustedes una persona que está como muy pendiente de ustedes dos, pero es alguien que le interesa uno de ustedes dos. Tengan mucho cuidado con esta persona porque podría hacer estar tambaleando la relación de ustedes. Si quieren escribir algo en los comentarios de este video, lo pueden hacer diciendo: mi pareja y yo tomamos las riendas de nuestra relación. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto, también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada, y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito, en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume, y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir: querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de escribirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma, y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato, y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela, dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.